Una cosa que creo que vale la pena mencionar: nacido en Villarrica, luego viene a Asunción. En Asunción estudia en el colegio de San José, donde de la mano del padre César Alonso de las Heras, obviamente inicia esa trayectoria larga que la llevó prácticamente hasta el final de su vida. Y allí forma parte de la Academia Literaria, y como también era costumbre, después pasa a la Academia Universitaria. Termina siendo abogado, y luego de eso, inclusive, a los cargos que ya mencionamos, en Villarrica, el Gimnasio Paulino, una institución reconocida en el ámbito pedagógico, tuvo algo como mentor, como fundador y como director. Obviamente también es importante recordar su paso por estos cargos académicos, como los de decano, la Católica Villarrica, obviamente acá también en Asunción, y las obras que escribió, que son numerosas, ¿verdad? Y de las cuales en alguna medida nos estamos haciendo eco acá con la lectura, tanto del Mario, en este caso también de la señora Campelli, que vino, en el caso del profesor Feliciano Acosta, y la lectura en guaraní de la obra que nos leyó el querido compañero Lucino Rodrigo Baroffi, ¿verdad? Una parte muy importante que no tenemos que perder de vista: yo les dije hace rato, por lo menos de toda esa experiencia de vida que tuvo, es el que vino, así como muchos, así como se mencionó acá de Villarrica, porque tanta gente ilustrada produjo Villarrica, que ya mencionábamos el caso de Manuel Ortiz Guerrero, y podríamos agregar del Pinchamorro al maestro famoso maestro que fue inclusive un renovador de la educación en nuestro país en alguna medida. Ramón Indalecio Cardoso, perdón, en el lapso nada más, delante de la moción del momento. Y en ese sentido, ese fenómeno tan especial, ¿verdad?, que él refleja continuamente todas sus obras. Por más que vivió prácticamente un larguísimo tiempo de su vida, por no decir, qué sé yo, las 3/4 partes de su vida acá en Asunción, es como que el cordón umbilical siempre lo tuvo así tan, pero tan cerca de ese lugar donde nació y donde vivió. Y como que esas imágenes, todas esas figuras que le tocó ver, las tenía tan frescas en la mente, y con esa relativa, yo digo hasta extraordinaria facilidad, él consiguió plasmar, porque seguramente no todas las veces se da ese fenómeno donde por una parte tiene una formación rigurosa en el tema de las leyes, de allí 1 más 1 es 2, no puede ser 1 más 1 es 7, aunque hoy la realidad no muestra otra cosa, ¿verdad? Pero de todas maneras él forma parte de esa nucleación, si se quiere, de individuos que en nuestro país todavía mantuvieron una alta postura ética en materia jurídica, en materia legal. Y bueno, digo esto por el hecho de que por el otro lado él tenía una facilidad enorme para producir poesía, porque no solamente se limitó al campo en la literatura, al campo de la poesía, tiene obras narrativas impresionantes, ¿verdad? Y donde, repito, Valle y la Loma, él hace una descripción tan, pero tan, yo digo, perfecta de esos mundos que se dan en distintas partes de nuestro país, porque no es lo mismo, como dice él, vivir en la selva, o vivir en la ciudad, o vivir en cualquier otro sitio de nuestro país, porque cada sitio como que tiene una característica tan bien definida, y que, repito, en el caso de él es como si fuera que pasó por todos esos espacios y fue capaz de rescatar de cada uno de ellos esos elementos más característicos, más pintorescos inclusive, ¿verdad? Porque así como recuerda a quien, y acá en esta sala, quien nos recuerda en todo caso de la infancia, a cualquiera de estos personajes míticos, desde el Luisón, el bombero, recordaba al famoso Telú Yaguá, al Luisón, ¿verdad?
esas experiencias prácticamente es como que él las trae de aquel tiempo y las pone acá a mano de cada uno, en cada una de sus obras. Y el que antes se mete en la obra y lee, como si fuera que ve todo eso y siente todo eso. Y yo creo que esa es una característica muy importante en Ramiro Domínguez como escritor, porque muchas veces no todos los escritores a lo mejor tienen esa misma capacidad de darse a entender con relativa facilidad en aquello que escriben, ¿verdad? Y eso es lo que se puede, repito, percibir. Y lo otro, yo creo que eso está de más, pero de todas maneras hace a la esencia de este encuentro la conducta, la ética de don Ramiro Domínguez, aparte de su capacidad intelectual, lo otro que también salta a la luz, uno puede sentir en la piel, ¿verdad? Ese aspecto sentimental, ese aspecto afectivo, y muy particularmente a mi querida hija que está presente con nosotros acá, porque mira que estoy hablando y tengo piel de gallina en este momento, pero ese testamento es insoportable, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Es decir, uno, hasta el que no tiene seguramente ningún tipo de sentimiento, alguna cosa le va a generar una obra tan, pero tan emotiva de comienzo a fin, ¿verdad? Yo soy padre también y así seguramente como él, como muchos de los que estamos acá, siempre le deseamos lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Y acá se nota ese amor, pero profundo, es inconmensurable, es infinito ese amor que él siente en este caso por Sofía, ¿verdad? Cuando le dice todo lo que le dice y en este caso le anticipa algo que yo creo que también nos muestra a un Ramiro Domínguez profundamente creyente, ¿verdad? Porque al final cuando le dice que vamos a volver a encontrarnos, ¿verdad? Para vivir toda la vida juntos. Sí, eso es fuera de serie, extraordinario. Es decir, que ese amor que él siente es infinito, es inacabable, porque acá la amó y se compromete a más después, en eso que viene después, lo que todos anhelamos para todos, como seres humanos que somos. Y vuelvo a repetir, escuchar obras como las que estamos escuchando, lo que nos muestra es a una persona buena, una excelente persona, intachable. Entonces, ¿por dónde tendríamos que buscarle? Y sería inclusive una especie de falta, un pecado grave intentar encontrarle un talón de Aquiles y decir acá falló o acá hizo mal algo, porque se nota que a lo largo de su vida él hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo siempre teniendo esa concepción ética tan importante. La influencia obviamente religiosa la trae de la escuela, del colegio, de la familia y llega a todos. Entonces parece que yo le tiré un poquitito la lengua acá a Sofía y con el respeto que ella se merece queremos pedirle alguna reflexión, sabiendo una cosa, Sofía, antes de darte la palabra, una cosa que nosotros podamos hablar esta noche así como lo estamos haciendo como amigos, como conocidos, pero otra cosa es esa intimidad que tuvo contigo, que eso no traspasa la pared de la casa. Así que si nos permitís, Sofía, este lujo de poder escucharte en este sentido homenaje que todos le hacemos con mucho afecto a tu papá, si podés decirnos entonces tu impresión, lo que vos quieras decir, Sofía. Buenas noches a todos. Algunos sí me tienen muy cara conocida, a otros quizás soy una extraña. Quisiera agradecerles, me cuesta muchísimo hablar, mi dolor es muy grande. Entonces, así como dijeron ellos, ¿verdad? Voy a contarles una parte por ahí que ustedes no saben de mi papá. El Valle y la Loma no era su trabajo inicial. Él trabajó durante 5 años en otro trabajo, que en las idas y venidas con la empresa guaireña, la valija se cayó y se perdieron 5 años de trabajo por las rutas del Paraguay. Unas rutas feas, donde la empresa guaireña no eran los colectivos de ahora,
Entonces el Valle de Loma surgió después. Era un trabajo que por la pinta tenía que venir, ¿verdad? Tenía que ser, tenía que perderse el primero para que venga el segundo. Y hasta hoy día yo creo que uno de los libros que sigue manteniendo la esencia de lo que es el paraguayo, su cultura, su gente. Por otro lado, para los que no saben, mi papá era un señor de mucha fe. Él estuvo, antes de conocerme a mí, de conocernos, él estuvo en los Estados Unidos, vivió en Iowa, él fue trapense, estuvo allá en la Trapa durante varios años y volvió porque mi mamá, que era mi abuela, la mamá de él, le mandaba cartas que mojaba con sus lágrimas, de modo que él sienta que la mamá lo extrañaba demasiado. Y al comienzo mi papá dijo, no voy a volver. Y finalmente se cumplió el sueño de su mamá viejita, de que él vuelva, porque tuvo un episodio muy fuerte de asma que le impidió quedarse a vivir en ese clima muy frío que era Iowa. Entonces él volvió a Paraguay. En el año 1980 nací yo. Fue un encuentro inesperado. Nos conocimos él y yo, porque así como él dice en ese poema, ese día él volvió a nacer conmigo y yo nací con él. El día que él murió, yo morí con él. Me cuesta muchísimo estar en mi casa. Estoy sola, soy viuda. Mi papá asumió el rol de papá abuelo nuevamente. Entonces, para mí es una doble pérdida llegar a mi casa y que no esté él. Para quienes lo conocen, sobre todo la señora Mirta, sabe que ese sillón delante de la casa, donde él siempre nos esperaba, hoy está vacío y es muy doloroso entrar y no verlo. Más allá de todo lo que él fue académicamente hablando, él en mi casa era todo lo contrario. Era un hombre que nos enseñó a vivir en la simpleza, a comer lo que había, donde se respetaban los horarios. Uno no almorzaba hasta que el último de la familia llegase. El horario de encuentro familiar al mediodía hasta hoy día se mantiene. Todo lo que se hacía en mi casa era de manera consensuada entre los 5 miembros que conformaban mi familia. Mis 3 hijos, él y yo. Y para terminar, varias personas de varios medios de prensa no comprendieron mi dolor y llamaron e insistieron cuando yo le estaba enterrando a mi padre, no queriendo saber su vida, sino su muerte. Para mí es mejor recordar lo vivo que cómo se fue. Pensar en los 87 años anteriores a esas 6 horas posteriores me parece un poco difícil, ¿verdad? Es mejor recordarlo como fue. El fin de semana, antes que él se fuera, él me pidió ir a Cacupé. Fuimos, lo llevé ante la Virgen porque, como les digo, era un hombre muy creyente. Recorrimos San Bernardino, Areguá,
con esa última imagen yo me quedo. Él fue feliz, se fue feliz. Y eso es lo que quiero que mis hijos recuerden. Porque ellos son los hijos de mi papá. El más pequeñito de mis hijos tenía 10 meses cuando su papá falleció. El otro tenía 1 año y medio. Ella tenía 4 años. Mi papá fue el mundo para ellos. Y para que todos sepan, ya nada me ataja en Asunción. Yo vuelvo a Villarrica, allá él me espera mi marido, y allá empiezo de nuevo a remar, con las fuerzas que él me da. Vuelvo a mi tierra, a esa tierra prometida para mí, de donde nací, y vuelvo para quedarme. Muchas gracias a todos.